¿Alguna vez te has enamorado de quien no debías? Yo sí, y cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Valentina Montenegro, heredera de una de las familias más poderosas del país. Esta es la historia de cómo me enamoré de nuestro chofer y descubrí un secreto que sacudió los cimientos de mi familia. Todo comenzó hace 6 meses. Papá contrató a un nuevo chofer después de que el anterior se jubilara. Es muy recomendado, dijo durante el desayuno. Yo apenas presté atención, ocupada con mi teléfono. No sabía que ese hombre cambiaría todo lo que creía saber sobre mi perfecta vida. La primera vez que vi a Mateo, estaba recargado contra la limusina negra. Alto, con una sonrisa discreta y ojos profundos que parecían guardar 1000 secretos. No era el típico chofer servil que había conocido antes. Había algo diferente en él, una dignidad que me intrigó desde el primer momento. Señorita Montenegro, un placer conocerla, dijo extendiendo su mano. Su voz era grave y educada. Le di la mía por cortesía, pero sentí una corriente eléctrica que nunca había experimentado. Nuestras miradas se encontraron por un segundo de más. Supe que ambos lo habíamos sentido. Las primeras semanas fueron extrañas. Yo intentaba actuar normal cuando me llevaba a la universidad o a mis compromisos sociales. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban por el retrovisor, mi corazón se aceleraba. Empecé a inventar excusas para salir más seguido. Un día, mi auto se descompuso camino a una fiesta. Llamé furiosa a casa, pero solo Mateo estaba disponible. Llegó en minutos. No se preocupe, señorita, la llevaré. Durante el trayecto, por primera vez hablamos de verdad. No como empleado y patrona, sino como personas. Descubrí que Mateo no era un simple chofer. Había estudiado ingeniería, hablaba 3 idiomas y tenía una pasión por los libros que rivalizaba con la mía. ¿Por qué trabajas como chofer entonces?, pregunté confundida. Su respuesta fue enigmática: a veces el camino más directo no es el más honesto. Esa noche no fui a la fiesta. Le pedí que me llevara a un mirador en las afueras de la ciudad. Bajo las estrellas, hablamos durante horas. Me contó sobre su familia, sus sueños. Yo le hablé de la presión de ser una Montenegro, de lo vacía que me sentía a pesar de tenerlo todo. Nadie me había escuchado así antes, le confesé mientras el amanecer despuntaba. Él me miró con una intensidad que me hizo temblar. Es porque nadie se ha tomado el tiempo de ver quién eres realmente, Valentina. Fue la primera vez que usó mi nombre, y sonó como una caricia. Comenzamos a vernos en secreto. Pequeños momentos robados, un café cuando me llevaba a la universidad, paseos donde nadie nos conociera. Cada encuentro me mostraba más facetas de él. Su inteligencia, su compasión, su forma de ver un mundo que yo apenas comenzaba a descubrir. Una tarde, nos refugiamos de la lluvia en una librería antigua. Entre estanterías polvorientas, me tomó la mano por primera vez. Esto es una locura, susurré, pero no la retiré. Lo sé, respondió. Por eso se siente tan real. Nuestro primer beso sabía a libertad y peligro. Mi madre empezó a sospechar. Te ves diferente, me dijo una noche. ¿Hay alguien especial? Le mentí, pero ella siempre había sabido leer mis expresiones. Sea quien sea, espero que esté a tu altura. Recuerda quién eres, Valentina. Una Montenegro no se mezcla con cualquiera. Las sospechas crecieron cuando rechacé las citas que mis padres arreglaban con hijos de sus amigos. Herederos como yo, con apellidos importantes y cuentas bancarias aún más impresionantes. Ninguno me interesaba. Ya no podía fingir que me importaban esas cosas superficiales. Mateo también estaba preocupado. Tu familia nunca aceptará lo nuestro, me dijo una noche mientras contemplábamos la ciudad desde su modesto apartamento. No conoces a mis padres como yo, le aseguré, aunque en el fondo sabía que tenía razón. El desastre llegó cuando mi padre nos descubrió.
Había olvidado mi bufanda en el auto y volví a buscarla cuando nos vio besándonos. Su rostro se transformó en una máscara de furia que nunca olvidaré. A mi oficina. Ahora, fue todo lo que dijo. ¿Has perdido la cabeza?, gritó mi padre cuando estuvimos solos. ¿Un chofer? ¿Así es como deshonras nuestro apellido? Intenté explicarle, hacerle ver quién era realmente Mateo, pero no escuchaba. Ya le he pagado 3 meses de sueldo. Mañana no lo verás aquí. Esa noche, escapé para encontrarme con Mateo. Estaba empacando, pero no parecía sorprendido ni asustado. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, me dijo con calma. Había algo en su actitud que no entendí entonces, como si estuviera esperando este momento. Ven conmigo, le supliqué entre lágrimas. Podemos irnos lejos, comenzar de nuevo. Él me abrazó fuerte, besando mi frente. No es tan simple, Valentina. Hay cosas que no sabes, que no puedo explicarte todavía. Su misterio solo aumentó mi determinación. Regresé a casa decidida a enfrentar a mis padres. Los encontré en el estudio, con expresiones sombrías. Ya sabemos tu decisión, dijo mi madre con frialdad. Si eliges a ese chofer, olvídate de tu herencia, de tu apellido, de todo nuestro apoyo. No me importa el dinero, respondí con la voz temblorosa pero firme. Lo amo, y ninguna cuenta bancaria puede compararse con lo que siento. Mi padre golpeó el escritorio con fuerza. No tienes idea de lo que estás haciendo. Ese hombre no es quien tú crees. ¿A qué te refieres?, pregunté confundida. Mi padre sacó una carpeta y la arrojó hacia mí. Tu precioso Mateo nos ha estado investigando. Es un periodista encubierto que busca información sobre nuestros negocios. Te ha estado usando todo este tiempo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. ¿Todo había sido mentira? ¿Sus palabras, sus besos, nuestros planes? Salí corriendo bajo la lluvia hacia su apartamento, necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Pero cuando llegué, ya no estaba. En su lugar encontré una nota: perdóname, Valentina. No todo es lo que parece. Espérame en nuestro lugar mañana al atardecer y te explicaré todo. Mi corazón latía desbocado. ¿Debía confiar en él una vez más o había sido una ingenua desde el principio? Pasé la noche entera sin dormir, leyendo una y otra vez su nota. ¿Realmente era un periodista infiltrado? ¿Me había enamorado de una mentira? Al amanecer, revisé su apartamento buscando pruebas. En un cajón encontré una credencial de prensa a nombre de Mateo Herrera. Mi estómago se retorció de angustia. Era cierto. Todo lo que mis padres habían dicho era verdad. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué investigarnos? Los Montenegro éramos conocidos por nuestra cadena de hoteles de lujo, no había nada que esconder, ¿o sí? Regresé a casa como un fantasma. Mi madre intentó consolarme, pero sus palabras sonaban vacías. Es mejor así, cariño. La gente como nosotros no puede mezclarse con ellos. Son mundos diferentes. Por primera vez, me pregunté qué significaba realmente ser como nosotros. Rebuscando entre los documentos que mi padre había dejado, encontré algo extraño. Reportes financieros con discrepancias, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, nombres de políticos asociados a pagos enormes. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Qué era todo esto? La mansión de repente me pareció una cárcel dorada. ¿De dónde venía realmente nuestra fortuna? Recordé conversaciones a medias escuchadas desde niña, negocios que nadie explicaba claramente, viajes repentinos de mi padre cuando surgían problemas. Un presentimiento me invadió. A las 5 de la tarde, tomé la decisión. Necesitaba escuchar a Mateo, saber qué estaba pasando realmente. Me escapé por la puerta trasera y tomé un taxi hasta nuestro lugar,
el viejo mirador donde habíamos hablado aquella primera noche bajo las estrellas. Estaba allí, de espaldas contemplando la ciudad. Al verme, su rostro mostró alivio y miedo a partes iguales. «Viniste», dijo sabiamente. «Necesito la verdad, Mateo». «Toda la verdad», respondí con firmeza. «Ya no sé en qué creer ni a quién». «Sí, soy periodista», confesó sin rodeos. «Llevo 3 años investigando a tu familia, Valentina». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿3 años? ¿Planeaste conocerme? ¿Planeaste enamorarme? Mi voz se quebró en la última palabra. No, eso nunca fue parte del plan. Su mirada era intensa, suplicante. Conseguí el trabajo de chofer para investigar, sí. Pero enamorarme de ti, eso cambió todo. Complicó todo. Quería creerle, pero el dolor era demasiado intenso. ¿Qué buscas exactamente?, pregunté mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Dudó un momento, como sopesando cuánto decirme. Tu padre no solo construyó hoteles, Valentina. La fortuna Montenegro se levantó con sangre y corrupción. Me mostró su teléfono con documentos, fotografías, grabaciones. Mi padre en reuniones con criminales conocidos, sobornando jueces, ocultando pruebas de accidentes laborales en sus construcciones. Con cada imagen, mi mundo perfecto se desmoronaba un poco más. Mi padre, mis tíos, trabajaron toda su vida para levantar obras en sus hoteles, dijo Mateo con voz quebrada. Cuando el techo del Hotel Montenegro Plaza colapsó hace 5 años, 12 obreros murieron. Tu padre pagó para encubrirlo todo. Mi padre estaba entre ellos. La revelación me dejó sin aliento. Recordaba aquel accidente, presentado en los medios como un error menor sin víctimas. Mi padre había manejado todo, discretamente. Ahora entendía el significado real de aquella discreción. ¿Por eso te acercaste a nosotros? Al principio sí, buscaba justicia, o tal vez venganza, admitió. Pero cuando te conocí, cuando vi que eras diferente a ellos, que no sabías nada. Sus ojos buscaron los míos. Lo que siento por ti es real, Valentina. Tan real que estoy dispuesto a abandonar todo. ¿Abandonar tu investigación? ¿La justicia para tu padre? No podía creerlo. Mateo tomó mis manos entre las suyas. Estoy dispuesto a dejar todo atrás, a empezar de nuevo contigo lejos de aquí. Pero antes, necesito saber de qué lado estás. La pregunta me dejó helada. ¿Del lado de mi familia, que me había criado y protegido pero que ocultaba secretos terribles? ¿O del lado de la verdad, aunque significara destruir todo lo que conocía? Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. Esa noche volví a casa con la mente hecha un caos. Durante la cena, observé a mis padres con nuevos ojos. ¿Cómo podían actuar tan normalmente, hablar de banalidades, sabiendo lo que habían hecho? Me sentía viviendo con desconocidos. Decidí investigar por mi cuenta. Me escabullí al estudio de mi padre y busqué en su computadora. La contraseña fue fácil, mi fecha de nacimiento. Lo que encontré confirmó todo lo que Mateo había dicho y más. Décadas de fraudes, sobornos, intimidaciones. Mi madre me sorprendió frente a la computadora. Su rostro palideció al ver lo que estaba viendo. No debiste buscar eso, dijo con voz temblorosa. No estaba enojada, sino asustada. Tu padre hace lo necesario para protegernos, para darte la vida que mereces. A costa de otras vidas, le reproché con lágrimas en los ojos. ¿Es este el legado que quieren que continúe? Mi madre se sentó pesadamente, repentinamente envejecida. No entiendes cómo funciona el mundo, Valentina. A veces hay que ensuciarse las manos. El chofer te llenó la cabeza de tonterías, interrumpió mi padre desde la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba escuchando.
Su rostro era una máscara de furia contenida. Ese periodista quiere destruirnos. ¿Vas a permitirlo? ¿Vas a traicionar a tu propia sangre? ¿Y qué hay de la sangre de los que murieron en tus obras? Le enfrenté por primera vez en mi vida. ¿Qué hay de la familia de Mateo? ¿De todas las familias que han sufrido por tus negocios? Vi algo que nunca había visto en mi padre: miedo. Tienes hasta mañana para decidir, sentenció con frialdad. O estás con esta familia, con todo lo que conlleva, o te vas con él y lo pierdes todo. Sin dinero, sin apellido, sin futuro. La puerta se cerró con un golpe seco. La decisión más importante de mi vida me esperaba al amanecer. No pude dormir. Las palabras de mi padre, las revelaciones de Mateo, los documentos que había visto, todo daba vueltas en mi cabeza. Al amanecer, supe lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo en una mentira, por lujosa que fuera. Empaqué lo esencial, algo de ropa, mis documentos, los pocos ahorros que tenía a mi nombre. Mientras cerraba la maleta, mi madre apareció en la puerta de mi habitación. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. No tienes que irte, suplicó. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué, mamá? ¿Las vidas que papá ha destruido? ¿Las familias que ha dejado sin sustento? Mi voz temblaba, pero estaba decidida. Ella se acercó y tomó mis manos. Tu padre hizo cosas terribles, sí. Pero lo hizo por nosotras, por darte lo mejor. Ese es el problema, respondí apartándome. Nunca necesité lo mejor. Solo necesitaba la verdad y el orgullo de un apellido honesto. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Te amo, mamá. Pero no puedo ser cómplice de esto. No puedo mirarme al espejo sabiendo la verdad. Al bajar las escaleras, mi padre me esperaba en el vestíbulo. No parecía enojado, sino derrotado. ¿Realmente vas a tirarlo todo por un chofer? ¿Por un hombre que se acercó a ti solo para destruirnos? Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. No lo hago por Mateo, le dije mirándolo a los ojos. Lo hago por mí, por poder vivir sin esta carga, sin estos secretos. Y por todas las personas a las que has hecho daño. Le tendí las llaves de mi auto de lujo. Esto ya no me pertenece. Volverás, dijo con amargura mientras abría la puerta. Cuando descubras lo duro que es el mundo sin el apellido Montenegro, sin nuestro dinero, regresarás arrastrándote. Me detuve un momento. Tal vez el mundo sea duro, pero al menos podré dormir en paz. Llamé a Mateo desde la calle. He dejado todo, le dije sin rodeos. No por ti, sino porque es lo correcto. ¿Sigues dispuesto a abandonar tu investigación? Hubo un largo silencio. Te espero en la cafetería de siempre, respondió finalmente. Tenemos que hablar. La cafetería estaba casi vacía. Mateo parecía no haber dormido tampoco. Al verme con mi maleta, una mezcla de emociones cruzó su rostro. «¿Lo has hecho de verdad?», murmuró. «¿Has dejado todo atrás?». Asentí, intentando ocultar mi propio miedo ante lo desconocido. «No puedo abandonar la investigación», me dijo directamente. Mi corazón se hundió. Hay demasiadas familias esperando justicia, demasiadas vidas destruidas. Tomó mis manos. Pero quiero que entiendas algo, nunca te usé. Lo que siento por ti es lo único real en toda esta mentira. ¿Qué pasará cuando publiques tu reportaje?, pregunté, imaginando a mi padre arrestado. Nuestra fortuna confiscada, el apellido Montenegro convertido en sinónimo de corrupción. Tu padre tendrá que enfrentar la justicia, admitió. Pero tú no eres culpable de sus crímenes. Ayúdame, decidí de repente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Yo también quiero justicia, Mateo. Para las familias, para tu padre, incluso para el mío.
Si va a caer, que sea con la verdad completa. Él me miró asombrado, como si me viera por primera vez. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos. Le mostré documentos que ni siquiera él había encontrado, le expliqué cómo funcionaba realmente el Imperio Montenegro, los socios ocultos, las cuentas secretas. Cada revelación me dolía, pero también me liberaba. Mi padre intentó contactarme varias veces. Es solo cuestión de tiempo, le dijo a Mateo por teléfono. Ella es una Montenegro. Tarde o temprano, la sangre llamará y volverá a donde pertenece. Colgué la llamada sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Vivíamos modestamente en un pequeño apartamento. Conseguí trabajo como profesora de idiomas mientras Mateo terminaba su investigación. Por primera vez en mi vida, ganaba mi propio dinero, cocinaba mis propias comidas, sentía el valor real de las cosas. Una noche, mientras cenábamos pasta casera, Mateo recibió una llamada que lo dejó pálido. Era mi editor, me dijo al colgar. Publicarán el reportaje mañana. Tu padre y sus socios serán expuestos. No hay vuelta atrás, Valentina. ¿Estás segura de esto? Esa noche casi no dormimos, abrazados en silencio ante la tormenta que se avecinaba. Al amanecer, los titulares explotaron: Imperio Montenegro, décadas de corrupción y crimen. Fotografías de mi padre esposado saliendo de nuestra mansión inundaron los noticieros. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, viejos, amigos, incluso primos lejanos que nunca se habían interesado por mí. Todos querían saber mi versión, mi posición. Apagué el celular y me senté frente a la ventana, viendo la ciudad que ya no me reconocía. ¿Te arrepientes?, me preguntó Mateo, sentándose a mi lado. Pensé en la mansión, en los viajes, en la vida privilegiada que había dejado atrás. Luego pensé en las familias que habían perdido a sus seres queridos, en el dolor que el dinero de mi padre había causado. No, respondí con sinceridad. Pero temo por mi madre. Ella no era como él, solo estaba atrapada en su mundo, como yo. Mateo apretó mi mano. La he contactado en secreto. Está dispuesta a testificar contra tu padre a cambio de inmunidad. Será testigo protegido. La noticia me dejó sin aliento. ¿Mi madre? ¿La mujer que siempre tuvo miedo de contradecir a mi padre? Mateo asintió. Resulta que ella también guardaba sus propios secretos. Ha estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento adecuado para liberarse. 3 días después, mi madre llegó a nuestro pequeño apartamento con una maleta similar a la mía. Al vernos juntos, sonrió con tristeza. Así que este es el famoso chofer, dijo mirando a Mateo. El hombre que tuvo el valor de enfrentar a los Montenegro y robarme a mi hija. No te la robé, respondió Mateo con respeto. Solo le mostré una puerta que ella decidió cruzar por sí misma. Mi madre asintió, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo. Lo sé. Siempre supe que eras diferente, Valentina. Más valiente que yo, hasta ahora. El juicio de mi padre se extendió por meses. Cada día nuevas revelaciones salían a la luz: políticos sobornados, inspectores amenazados, competidores arruinados. El Imperio Montenegro se desmoronaba ante los ojos del mundo, revelando sus podridos cimientos. Mi madre testificó con una dignidad que nunca le había visto. Contó cómo había vivido aterrada durante años, cómo había intentado protegerme de la verdad. Lo único bueno que salió de este matrimonio fue mi hija, declaró mirando a mi padre, que ni siquiera levantó la vista. Yo también tuve que testificar. Fue la primera vez que vi a mi padre desde que me fui. Parecía haber envejecido décadas en pocos meses. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi odio en sus ojos como esperaba, sino una mezcla extraña de resignación y orgullo. La señorita Montenegro, dijo el fiscal, cuando se enteró de las actividades ilícitas de su padre. Respiré hondo. Mi apellido ya no es Montenegro,
corregí. Y me enteré el día que decidí que la verdad vale más que cualquier herencia. El reportaje de Mateo ganó el Premio Nacional de Periodismo. Por su valentía en exponer la corrupción enquistada en las altas esferas, decía la placa. En la ceremonia, tomó el micrófono y dijo algo que me dejó sin aliento: este premio pertenece a Valentina, quien sacrificó todo por la verdad. Mi padre fue condenado a 20 años de prisión. El día del veredicto, me envió una carta desde su celda: te odié cuando me traicionaste. Ahora entiendo que eres mejor persona de lo que yo jamás fui. Estoy orgulloso de ti, aunque nunca podrás perdonarme. Con amor, papá. Las propiedades de los Montenegro fueron confiscadas, pero el juez dictaminó que parte de la fortuna se destinara a compensar a las familias de las víctimas. El resto fue a un fideicomiso para obras sociales. De la noche a la mañana, pasé de heredera millonaria a ciudadana común. Mi madre y yo comenzamos de nuevo. Alquilamos un pequeño apartamento y ella encontró trabajo en una fundación que ayudaba a mujeres maltratadas. Debí hacer esto hace 20 años, me confesó una tarde. Pero el miedo es una jaula más fuerte que cualquier mansión. Mateo y yo seguíamos juntos, pero nuestra relación había cambiado. Ya no éramos la heredera y el chofer, ni la hija del criminal y el periodista vengador. Éramos ampliamente dos personas tratando de construir algo auténtico sobre los escombros de tantas mentiras. Un año después del juicio, Mateo me propuso matrimonio en nuestro lugar especial, el mirador donde todo comenzó. No tengo una mansión que ofrecerte, bromeó, ni una fortuna, ni un apellido poderoso. Le sonreí. Tenemos algo mejor, una conciencia tranquila. La boda fue sencilla pero hermosa. Mi madre estaba radiante, rodeada de sus nuevas amigas de la fundación. La familia de Mateo nos recibió con los brazos abiertos, especialmente su madre, que al principio había dudado de la niña rica que había conquistado a su hijo. Tu padre tenía razón en algo, me dijo Mateo esa noche mientras bailábamos nuestro primer baile como esposos. ¿En qué?, pregunté intrigada. En que eres una Montenegro en el fondo. Tienes su determinación y su fuerza. La diferencia es cómo las usas. Decidimos usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Fundamos una organización para asesorar a personas que querían denunciar corrupción corporativa. Los delatores necesitan protección y apoyo, explicaba Mateo en las entrevistas. Nosotros se lo daremos. 3 años después del escándalo, recibí una llamada inesperada de la prisión. Mi padre había sufrido un ataque cardíaco. Está preguntando por ti, me dijo el médico. No le queda mucho tiempo. Después de tantos años de rencor, sentí un nudo en la garganta. No tienes que ir, me aseguró Mateo, sosteniéndome mientras lloraba. Te apoyaré sea cual sea tu decisión. Pensé en todo el daño que mi padre había causado, en las vidas destruidas. Pero también pensé en el hombre que me había criado, que a su manera retorcida me había amado. Lo encontré conectado a máquinas, irreconocible. Sus ojos se iluminaron al verme. Viniste, susurró con dificultad. No pensé que lo harías. Me senté junto a su cama. Yo tampoco, admití. Hubo un largo silencio. ¿Eres feliz?, preguntó finalmente. Sí, respondí con sinceridad. Soy feliz. Entonces valió la pena, dijo con una débil sonrisa. ¿El qué?, pregunté confundida. Perderlo todo. Si tú encontraste la felicidad que yo nunca tuve, valió la pena. Tomé su mano arrugada entre las mías. Todavía no entiendes, papá. No perdí nada importante. Lo gané todo. Mi padre falleció esa noche, con mi madre y yo a su lado. En sus últimos momentos, nos pidió perdón entre susurros entrecortados. No sé si encontró la paz que buscaba, pero al menos partió sabiendo que nosotras la habíamos encontrado lejos de su sombra. El funeral fue sencillo,
con pocos asistentes. Los viejos amigos de mi padre habían desaparecido junto con su fortuna. Mateo estuvo a mi lado en todo momento, respetando mi duelo contradictorio por un hombre al que había amado y odiado a partes iguales. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Un antiguo abogado de mi padre había encontrado un testamento secreto. Tu padre te dejó algo que nadie pudo confiscar, me explicó. Un terreno registrado bajo otro nombre, con una pequeña cabaña junto al lago. Era el lugar donde pasábamos los veranos cuando yo era niña, antes de que los negocios consumieran a mi padre. En la cabaña encontré una carta. Este fue el único lugar donde fui realmente feliz. Es tuyo ahora, para que construyas recuerdos mejores que los míos. Decidimos convertir aquel terreno en un centro de retiro para familias afectadas por la corrupción corporativa. Un lugar donde sanar, reconectar y encontrar un nuevo propósito. De las cenizas del Imperio Montenegro, escribió un periodista, ha nacido un refugio de esperanza. Hoy, 5 años después de que dejara atrás la mansión, miro por la ventana de nuestra modesta casa. Mateo juega en el jardín con nuestra pequeña hija. Mi madre viene a cenar cada domingo. Tenemos una vida sencilla pero honesta. Y sí, resulta que el chofer de nuestra mansión en realidad sería el hombre que me enseñaría el verdadero valor de las cosas.